Algunos de los componentes de este auto han sido elaborados con uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre o con sus derivados. Es un material amarillento, quebradizo, insoluble en el agua, mal conductor del calor y de la electricidad. Es muy común hallarlo en zonas volcánicas. En Oriente lo utilizaron los chinos, los hindúes, los persas y los árabes con distintos fines. Los antiguos egipcios, expertos en orfebrería, lo usaron para separar metales adheridos al oro. Homero, en los viajes de Ulises, lo menciona como una sustancia purificadora usada en templos religiosos. Esta materia prima se encuentra combinada en gran cantidad de sustancias que son imprescindibles para la vida. Su olor es muy particular y su historia muy larga. Durante la conquista de México, Hernán Cortés envió una expedición a escalar el volcán Popocatépetl, de más de 5.000 metros de altura. Cortés necesitaba fabricar pólvora negra para sus armas de fuego, y este mineral le resultaba indispensable. La pólvora es una sustancia explosiva que fue inventada por los chinos en el siglo IX, cuando buscaban el elixir de la inmortalidad. Desde ese momento fue utilizada no solo con fines bélicos, sino también festivos. Es el azufre, materia prima utilizada desde la más remota antigüedad y uno de los elementos más importantes para la industria química de nuestros días. El elemento químico azufre lleva el número atómico 16 y su símbolo es la letra S, derivado del latín sulfur. La Biblia define el azufre como piedra de fuego y en todas las culturas estuvo vinculado a lo divino y a las ofrendas. Se encuentra en el reino mineral, por ejemplo, forma parte del yeso, y también en muchas sustancias orgánicas, como las proteínas animales y vegetales. El desafío de la química es encontrar aplicaciones de las sustancias que brinda la naturaleza. El azufre no fue la excepción. Hoy en día es un elemento esencial para la elaboración de diferentes productos y es utilizado en diversos procesos industriales. Para llegar a esta realidad se transitó un largo camino. En 1839, Charles Goodyear volcó accidentalmente un poco de azufre dentro de un recipiente que contenía látex y descubrió la vulcanización, el proceso químico que permite conservar la elasticidad de las gomas tanto en frío como en caliente. Vulcanización. Todo un homenaje al antiguo dios del fuego, Vulcano. Desde entonces, el azufre participa activamente en la industria del caucho. ¿Cuál es la relación entre un exquisito vino y el azufre? En la industria vitivinícola se utilizan toneles de roble como estos para estacionar el vino, pero antes se suele quemar en su interior una pequeña cantidad de azufre. A ese proceso se lo llama sulfitado. El dióxido de azufre, producto de la combustión, protege el mosto frente a las oxidaciones y funciona como un poderoso agente antimicrobiano. Así se evitan algunas enfermedades del vino y se favorece su clarificación. Del mal olor a este exquisito sabor. El azufre es así. Pero este es solo un pequeño ejemplo de los múltiples usos del azufre. Esta materia prima está en todos lados, nos rodea. El azufre, como elemento que interviene en sustancias compuestas, se utiliza en muy diversos procesos y en diferentes productos. En algunos tipos de pinturas para paredes, en la obtención y plateado de metales, en procesos de blanqueado de fibras textiles y de la pasta de papel, y en la refinación del petróleo. También en la elaboración de detergentes y en muchas cosas más que nos rodean cotidianamente.
Así, por ejemplo, el azufre micronizado, es decir, el azufre en polvo, cuyas partículas son del tamaño de micrones, se utiliza como fungicida y acaricida. Salud. Los orígenes de la química están muy ligados al azufre y se pierden en la noche de los tiempos. Aristóteles sostenía que nuestro mundo estaba compuesto por 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. El azufre proviene de la tierra, necesita aire para convertirse en fuego y gracias al agua se transforma en otras sustancias aprovechables. Estas características lo convirtieron en un elemento clave para aquellos hombres que estaban dedicados a una nueva ciencia: los alquimistas. Las escuelas de alquimia de Medio Oriente empleaban minerales y se concentraban en los trabajos con sal, con mercurio y con azufre. Con las cruzadas, estos conocimientos fueron llevados a Europa, y en la búsqueda del oro artificial, el azufre fue el elemento que otorgó el color a ese mineral. Poco a poco, el azufre se fue convirtiendo en un elemento fundamental en la evolución de la química como ciencia. La gran diferencia entre un laboratorio moderno y uno de la Edad Media no radica solo en el instrumental empleado, sino en el método científico de la química actual. Los alquimistas hicieron grandes progresos en los laboratorios al descubrir nuevas bases y ácidos, encontrar aleaciones y amalgamas, mejorar las balanzas, alambiques y hornillos, y desarrollar técnicas de conservación, destilación, filtración y condensación de preparados. En todos estos adelantos, el azufre fue siempre un elemento muy utilizado. Algunos alquimistas fueron luego también hombres prominentes de la Iglesia, como San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Otros, acusados de brujería o de fraude, sufrieron persecuciones. Otros fueron arrojados a las llamas junto con sus libros y objetos de trabajo. A pesar de lo erróneo de algunas hipótesis alquímicas, esa práctica hizo contribuciones importantes al desarrollo de la química contemporánea. A partir de la Revolución Industrial, el azufre pasó a tener un rol muy importante. ¿Pero dónde se lo encuentra? El azufre es una de las pocas sustancias simples que se encuentran en la naturaleza con un alto grado de pureza. Las erupciones volcánicas arrastran enormes cantidades de este elemento. Para su aprovechamiento industrial, la extracción del azufre se realiza en yacimientos en los que los porcentajes de pureza son relativamente altos, lo que asegura la obtención de un mineral de buena calidad y de costo relativamente bajo. Recordemos que los minerales son sólidos inorgánicos de origen natural, que presentan una composición química más o menos constante y una estructura cristalina definida, y el azufre tiene todas esas características. El azufre es una sustancia simple, lo que significa que está formado por átomos de la misma clase o elemento. Esto fue establecido en 1778 por el químico parisino Antoine Lavoisier. Este sabio fue juzgado y sentenciado a muerte por el régimen del terror jacobino posterior a la Revolución Francesa. Lavoisier pidió que la ejecución de la sentencia se suspendiera un par de semanas para poder completar algunos trabajos científicos. Pero el juez le respondió: la revolución no necesita científicos. Uno de sus contemporáneos, el matemático y astrónomo Joseph Louis Lagrange, comentó: solo tardaron un instante en cortarle la cabeza, y tal vez Francia no produzca otra como la suya en todo un siglo. Fue el propio Lavoisier quien alcanzó a dar una definición de elemento que perduró durante un siglo y medio. Él definió un elemento como la última instancia a la cual puede llegarse por análisis, y agregó: puesto que hasta ahora no hemos descubierto los métodos para descomponerlos, los elementos se comportan como sustancias simples. El azufre es una sustancia simple que está formada solo por átomos de azufre. En cambio, las sustancias compuestas están formadas por 2 o más elementos. Así, el agua es una sustancia compuesta que está formada por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. El azufre como sustancia simple se halla esparcido en la naturaleza y en la corteza terrestre, sobre todo en regiones volcánicas como Sicilia, Islandia, México y Japón.
También se encuentra en el sur de los Estados Unidos, en la cordillera de los Andes y en extensos depósitos subterráneos. Los compuestos del azufre, es decir, aquellas sustancias que contienen átomos de azufre pero también de otros elementos, son más abundantes aún. Existen dos grandes grupos, los sulfuros y los sulfatos. Los sulfuros son compuestos binarios del azufre con otro elemento. Los más importantes son el sulfuro de plomo, el sulfuro de zinc, los sulfuros de hierro o pirita, el sulfuro de mercurio, el de antimonio y el de cobre. Los sulfatos contienen además el elemento oxígeno. Entre los sulfatos naturales, los más abundantes son el yeso o sulfato de calcio, el sulfato de estroncio o celestina y la baritina o sulfato de bario. Muchos microorganismos anaeróbicos reducen el azufre de sus sales y forman sulfuro de hidrógeno, que se acumula en las aguas de las zonas pantanosas y también en los yacimientos petrolíferos. También se forma en lagos y en lagunas y da lugar a una masa negra y cenagosa que se utiliza como barro curativo y fungicida desde la antigüedad. Pese a su abundancia en la naturaleza como sustancia simple, uno de los mayores problemas que presenta el azufre es su extracción. Los métodos para obtenerlo de los yacimientos no son sencillos, pero fueron evolucionando a lo largo del tiempo. En la región volcánica de Sicilia se usaron por mucho tiempo hornos al aire libre denominados calcaroni. Calcarón era el nombre de los moldes usados para contener el mineral que se iba a purificar. Estos hornos se excavaban en el terreno a cielo abierto. Debido a la escasez de carbón u otros combustibles para separar por fusión el azufre de la ganga terrosa que lo acompañaba, una parte del mismo azufre se quemaba con leña. El calor liberado en la combustión fundía la masa de azufre en los calcaroni, pero se formaba dióxido de azufre que era venteado a la atmósfera. Este azufre en estado líquido se colaba en moldes de madera y se solidificaba al enfriarse. Este proceso solo se realizaba durante el invierno. Era largo y las emanaciones resultaban muy tóxicas, tanto para los trabajadores como para los cultivos de los terrenos vecinos. El azufre obtenido por este método contenía todavía un 2% de impurezas, y a veces más. Para separarlas, se recurría a la destilación, que se realizaba en el mismo lugar de la producción o en los países consumidores. El rendimiento que se obtenía mediante el método de los calcaroni rondaba el 60%. Por su baja rentabilidad se buscaron nuevas formas de extraer azufre. A fines del siglo XIX se crearon los hornos de cámara cerrados, que introdujeron mejoras al trabajar con varias cámaras sucesivas y sistemas de tuberías que las conectaban. Este nuevo método se basaba en la destilación del azufre impuro salido de las cámaras. Con este nuevo método denominado Doppioni, el rendimiento llegaba a ser de un 75%, un 15% más que con el de los calcarón. Los progresos en los procesos para extraer azufre a flor de tierra y en zonas volcánicas llamadas solfataras fueron evidentes. Pero aún faltaba inventar un método para extraer el azufre que se hallaba a mayor profundidad, en yacimientos sedimentarios. En el sur de Estados Unidos había formidables depósitos de azufre enterrados bajo capas de arena y de piedra. El azufre se encontraba entre capas que variaban entre los 250 y los 450 metros de profundidad. Pero la arena de la superficie, ligera y movediza, hacía imposible abrir pozos en la zona. El denominado método Frasch logró resolver esa dificultad. Para la puesta en marcha de este proceso se requieren 3 tubos concéntricos, una fuente de calor, agua a presión y aire comprimido. Este sistema, que permite la extracción del azufre que se encuentra bajo tierra, origina un alto consumo de energía. Por cada tonelada de azufre se gastan hasta 15 toneladas de agua recalentada, y el combustible que se emplea suele ser gas natural. El método Frasch consiste en realizar perforaciones que estén a 100 metros de distancia una de la otra. En cada orificio de perforación se introducen los 3 largos tubos concéntricos. A través del tubo exterior se inyecta agua caliente a 160 grados. Cuando el azufre comienza a fundir, se inyecta aire comprimido por el tubo central para que el mineral en estado líquido ascienda a la superficie de la tierra por el tubo intermedio. El azufre es recogido y se enfría en grandes depósitos de una capacidad de 200.000 toneladas. A partir del método Frasch, Estados Unidos se convirtió en el primer productor mundial de azufre. A pesar del ingenio puesto en este proceso, hoy en día el método Frasch se emplea poco.
La mayor cantidad de azufre que se produce actualmente no proviene de la extracción en sus yacimientos. Parece extraño, pero es así. Las regulaciones sobre contaminación ambiental hacen que crezca cada vez más la recuperación del azufre a partir del gas natural y del petróleo y que vayan decayendo los viejos modos de extracción a cielo abierto. Desde mediados del siglo XX, las industrias del gas y del petróleo son proveedoras de azufre en grandes cantidades a partir de un proceso llamado desulfuración. En la actualidad, las mayores reservas se ubican en Arabia Saudita, que es la principal productora mundial de petróleo. Las reservas de azufre, unidas a las de compuestos como el yeso y la anhidrita, son prácticamente ilimitadas en el mundo. Sin embargo, la mayor producción sigue perteneciendo a Estados Unidos, que refina los combustibles fósiles extraídos de su suelo y de otras regiones del mundo, a través de sus grandes empresas petroleras. En estos días, la mayor parte de la producción de azufre se logra procesando combustibles fósiles como el petróleo y el gas. En la Argentina hay yacimientos de azufre en zonas volcánicas como en las provincias de Salta, Neuquén y Mendoza. Al estar ubicados a gran altura, más de 4.000 metros, y lejos de los centros urbanos, los costos de su explotación se vuelven altos y se recurre entonces a la importación. El ácido sulfúrico es el compuesto principal del azufre y uno de los productos industriales más importantes. La materia prima para obtenerlo es el dióxido de azufre, que resulta de la combustión del azufre. Para lograrlo, el azufre debe ser de elevada pureza y no debe contener arsénico, que además de ser tóxico, obstruye la conversión del azufre en otros derivados. Vivimos rodeados de elementos elaborados con ácido sulfúrico. Por ejemplo, el ácido sulfúrico interviene en la fabricación de muchas de las fibras sintéticas utilizadas por la industria textil y en la fabricación de detergentes con los que estas prendas serán lavadas. En la elaboración de zapatos de cuero, el ácido sulfúrico es fundamental en las tareas de curtiembre, como también en el proceso de decapado de las chapas de acero y en la elaboración del barniz que cubre esta madera. El ácido sulfúrico interviene en la fabricación de sulfato de aluminio, que se usa como coagulante de las partículas dispersas en el proceso de potabilización del agua. Y en estas flores, el ácido sulfúrico participa de la producción de fertilizantes como los superfosfatos y también en la fabricación del envoltorio. El ácido sulfúrico contribuye también en múltiples procesos de la industria petroquímica y es imprescindible para la obtención de determinados materiales plásticos como los acrílicos, elastómeros como el poliestireno y fibras como el nylon 6 y el rayón. En la batería de este auto y en la elaboración del combustible y el lubricante que usa también participa el ácido sulfúrico. Y hay más, mucho más. Desde que los alquimistas árabes lo descubrieron quemando azufre con salitre y lo llamaron aceite de vitriolo, el ácido sulfúrico se utiliza para elaborar otras sustancias químicas, como el sulfato de aluminio y el sulfato de cobre, que se usa como fungicida para la limpieza de piletas de natación. La lista es muy larga. En el siglo XVIII, Inglaterra dominaba extensas colonias en todo el mundo y buscaba expandirse industrialmente. Pero con los métodos alquimistas, el ácido sulfúrico solo se producía en pequeñas cantidades. Fue entonces cuando se introdujo en Birmingham el proceso de cámaras de plomo. La reacción se realiza en torres de ladrillos revestidas interiormente de plomo. Intervienen el dióxido de azufre proveniente del quemado de piritas ricas en azufre, el agua, óxidos de nitrógeno y el aire para producir gotas finas del ácido que caen al suelo de la cámara. En la actualidad, solo el 20% del ácido sulfúrico se obtiene con el proceso de las cámaras de plomo. El proceso que siguió al de las cámaras de plomo se llamó proceso de contacto. Esta técnica fue descubierta en 1831 por un vendedor de vinagre inglés llamado Peregrine Phillips, pero no constituyó un éxito comercial hasta principios del siglo XX, cuando el desarrollo de la industria de colorantes dio como resultado una demanda creciente de ácidos concentrados.
La mayoría de las plantas modernas de ácido sulfúrico utilizan el proceso de contacto. Este sistema requiere de un material que favorezca la conversión de otras sustancias sin modificarse. Hasta hace algunos años se utilizaba el platino como catalizador, pero actualmente se utiliza el pentóxido de vanadio en conjunto con catalizadores de cesio para acelerar aún más la reacción química. En este proceso el azufre elemental se calienta hasta fundir. Después se filtra y se pulveriza a presión en una cámara donde se quema con exceso de aire para luego formar dióxido de azufre. Los gases producidos son enfriados y enviados a una torre de conversión que contiene el catalizador donde el dióxido de azufre se oxida a trióxido de azufre. El trióxido de azufre se suele absorber en ácido sulfúrico diluido para formar ácido sulfúrico concentrado y eventualmente oleum, que es ácido sulfúrico concentrado que contiene disuelto trióxido de azufre. Mediante intercambiadores de calor se aprovecha el calor generado en este proceso. El ácido sulfúrico concentrado se almacena en tanques apropiados. Alrededor del 60% del ácido sulfúrico que se produce en el mundo se emplea para elaborar fertilizantes fosfatados. Uno de los problemas que afecta a la producción de ácido sulfúrico es la emisión de gases contaminantes como los óxidos de azufre. Pero si el proceso está bien controlado y se utilizan tecnologías adecuadas, como una correcta selección de catalizadores, si existe un adecuado mantenimiento general de la planta que evita emisiones espurias de gases, si hay estrictos controles de variables operativas de proceso, filtros de nieblas de alta performance y de última generación, lavadores de gases y controles rutinarios de emisiones de gases en chimenea para asegurar el correcto funcionamiento de la planta, se logran mantener las emisiones por debajo de los límites máximos admitidos por las leyes. La concentración en la atmósfera de compuestos que contienen azufre y que provienen de fuentes naturales es muy pequeña en comparación con la que genera la actividad industrial y la vida urbana. El dióxido de azufre también experimenta transformaciones en la atmósfera que lo convierten en ácido sulfúrico. Este cae sobre la superficie terrestre como una precipitación ácida, la llamada lluvia ácida. En ciudades como Los Ángeles, el pH de la niebla bajó a tal punto que tiene la acidez del jugo de limón. Desde mediados del siglo XX, los países del mundo han comenzado a establecer normas para restringir la emisión de gases contaminantes. Los Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón son los que más contribuyen a la polución atmosférica por emisión de óxidos de azufre. En los Estados Unidos, el Acta del Aire Puro fue una de las primeras disposiciones para controlar la emisión de gases contaminantes. Desde el año 2005 entró en vigencia el Protocolo de Kioto, que obliga a los países signatarios a reducir la emisión de dichos gases. Algunos derivados del azufre deben ser manipulados con gran precaución, como el disulfuro de carbono o el sulfuro de hidrógeno, que disuelto en agua nos da el ácido sulfídrico. El sulfídrico y algunos de sus derivados, los mercaptanos, son más tóxicos que el cianuro. Aunque muy maloliente, cuando la concentración se incrementa, el sentido del olfato rápidamente se satura o se narcotiza y se vuelve insensible al olor, lo cual lo vuelve doblemente peligroso. Pero el azufre generalmente actúa como un aliado del hombre en la naturaleza. En los manantiales el olor no es agradable, pero quienes visitan estas termas notan que además de relajarse, mejoran la apariencia de su piel y alivian sus dolores óseos y musculares. Por si fuera poco, el azufre también participa en nuestra nutrición. Por supuesto, no como sustancia simple, sino combinado con otros elementos y formando parte de una gran variedad de sustancias como las proteínas. El ajo, la cebolla, el brócoli, el repollo, la selga, la espinaca y los porotos contienen sustancias en las que también interviene el azufre. Los quesos, los huevos, el pollo, la carne roja y los pescados también poseen sustancias formadas por el azufre. El azufre está en todas partes, incluso allá arriba. El color distintivo del satélite Io, la luna volcánica de Júpiter, se debe a la presencia de distintas formas de azufre, en estado líquido, sólido y gaseoso. El azufre se encuentra además en varios tipos de meteoritos, y se cree que la mancha oscura que puede observarse cerca del cráter lunar Aristarco puede ser un enorme depósito de azufre. Pero esas aún son suposiciones.
Aquí en el planeta Tierra el azufre duerme bajo nuestros pies, y ningún científico de otro siglo hubiera imaginado sus múltiples usos.